12º grado, Escuela de Pastoral. Lección 8. Las bodas del Cordero. ¿Imaginas un amor eterno que une a Dios con su pueblo como en una boda celestial? Descubre el misterio de las bodas del Cordero, donde Cristo se entrega por completo, invitándonos a una unión profunda que transforma nuestra fe en alegría infinita. No te pierdas esta revelación que ilumina tu camino espiritual. Oración. Oh Señor Jesucristo, Esposo divino de la Iglesia, te doy gracias por la gracia de haber reflexionado sobre la lección de las bodas del Cordero, que revela tu amor redentor y la unión íntima con tu pueblo. Guíame con tu Espíritu Santo para aplicar esta verdad en mi vida diaria, viviendo con fidelidad y vigilancia en espera de tu venida gloriosa. Ayúdame a crecer espiritualmente, fortaleciendo mi fe como la novia que se prepara para el banquete eterno, y a ser testigo de tu amor inefable en el mundo. Amén. La unión íntima con su pueblo querida por Dios, figurada en la Biblia. La Iglesia, presentada como esposa por los Evangelios. 1. Porque tu esposo es tu Hacedor, el Señor de los ejércitos, tu Redentor es el Santo de Israel, según Isaías capítulo 54 versículo 5. Una vez más citamos estas palabras de Isaías, para recordar que los profetas del Antiguo Testamento veían en Dios al esposo del pueblo elegido. Israel era presentado como una esposa, a menudo infiel a causa de sus pecados, especialmente por las caídas en la idolatría. Con todo, el Señor de los ejércitos permanecía en su fidelidad hacia el pueblo elegido. Permanecía como el Redentor, el Santo de Israel. En el terreno preparado por los profetas, el Nuevo Testamento presenta a Jesucristo como esposo para el nuevo pueblo de Dios. Él es el Redentor, el Santo de Israel previsto y anunciado desde antes. En él, el Cristo esposo, se han cumplido las profecías. 2. El primero que presenta a Jesús a esta luz es Juan Bautista en su predicación a la orilla del Jordán. Yo no soy el Cristo, dice a los que le escuchan, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del esposo, según Juan capítulo 3 versículos 28 al 29. Como se ve, la tradición nupcial del Antiguo Testamento se manifiesta en la conciencia que este austero mensajero del Señor tiene de su misión con respecto a la identidad de Cristo. Él sabe quién es y qué cosa le ha dado el cielo. Todo su servicio en medio del pueblo se dirige hacia el esposo que ha de venir. Juan se presenta a sí mismo como el amigo del esposo, y confiesa que su alegría más grande estriba en el hecho de que le ha sido concedido escuchar su voz. Por esta alegría está dispuesto a aceptar su propia disminución, es decir, a dejar su lugar a aquel que ha de manifestarse, que es mayor que él, y por el cual está dispuesto a dar la vida, pues sabe que, según el designio divino de la salvación, ahora debe crecer el esposo, el Santo de Israel. Es preciso que él crezca y que yo disminuya, según Juan capítulo 3 versículo 30. 3. Jesús de Nazaret es, pues, introducido en medio de su pueblo como el esposo que ha sido anunciado por los profetas. Lo confirma él mismo cuando, a la pregunta de los discípulos de Juan, ¿por qué tus discípulos no ayunan?, según Marcos capítulo 2 versículo 18, responde, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Mientras tengan consigo al esposo no pueden ayunar. Días vendrán en que les será arrebatado el esposo, entonces ayunarán, en aquel día, según Marcos capítulo 2 versículos 19 al 20. Con esta respuesta, Jesús da a entender que el anuncio de los profetas sobre el Dios esposo, sobre el Redentor, el Santo de Israel, encuentra en él mismo su cumplimiento. Él revela su conciencia del hecho de ser esposo entre sus discípulos, aunque al final les será arrebatado. Es una conciencia de su mesianidad y de la cruz en la que realizará su sacrificio en obediencia al Padre, como anunciaron los profetas, confere Isaías capítulo 42 versículo 19, capítulo 49 versículos 1 al 7,
capítulo 50 versículos 4 al 11, capítulo 52 versículo 13 al capítulo 53 versículo 12. 4. Lo que expresan la declaración de Juan a orillas del Jordán y la respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos del Bautista, a saber, que ya ha llegado el esposo anunciado por los profetas, encuentra confirmación también en las parábolas, en las que la expresión del motivo nupcial es indirecta, pero bastante transparente. Catequesis del Papa Juan Pablo II, 11 de diciembre, 1991. Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo, según Mateo capítulo 22 versículo 2. Todo el conjunto de la parábola da a entender que Jesús habla de sí mismo, pero lo hace en tercera persona, cosa frecuente en las parábolas. En el contexto de la parábola del rey que invita al banquete de bodas de su hijo, Jesús, con la analogía del banquete nupcial, quiere poner de relieve la verdad acerca del reino de Dios, que él mismo trae al mundo, y las invitaciones de Dios al banquete del esposo, o sea a la aceptación del mensaje de Cristo en la comunión del nuevo pueblo, que la parábola presenta como convocado a las bodas. Pero añade la referencia a los rechazos de la invitación, que Jesús tiene ante sus ojos en la realidad de muchos de sus oyentes. También añade, para todos los invitados de su tiempo y de todos los tiempos, la necesidad de una actitud digna de la vocación recibida simbolizada por el vestido nupcial que deben llevar quienes quieran participar en el banquete, hasta el punto de que quien no lo tenga será rechazado por el Rey, es decir, por Dios Padre que llama a la fiesta de su Hijo en la Iglesia. 5. Al parecer, en el mundo de Israel, con ocasión de los grandes banquetes, se ponían a disposición de los convidados, en el atrio de la casa del banquete, los vestidos que se habían de llevar. Eso explicaría aún mejor el significado de ese detalle de la parábola de Jesús, la responsabilidad no solo de quien rechaza la invitación, sino también de los que pretenden participar sin respetar las condiciones exigidas para ser dignos. Lo mismo se ha de decir de quien se considerase o se declarase seguidor de Cristo y miembro de la Iglesia, sin llevar el vestido nupcial de la gracia, que engendra la fe viva, la esperanza y la caridad. Es verdad que este vestido, interior, más que exterior, es dado por Dios mismo, autor de la gracia y de todo bien del alma. Pero la parábola subraya la responsabilidad de cada invitado, cualquiera que sea su procedencia, con respecto al sí que debe dar al Señor que lo llama y con respecto a la aceptación de su ley, la respuesta total a las exigencias de la vocación cristiana y la participación cada vez más plena en la vida de la Iglesia. 6. También en la parábola de las 10 vírgenes que, con su lámpara en la mano, salieron al encuentro del esposo, según Mateo capítulo 25 versículo 1, se encuentra la analogía nupcial usada por Jesús para dar a entender su pensamiento sobre el reino de Dios y la Iglesia, en la que ese reino se hace realidad. En esa misma parábola se puede apreciar también la insistencia en la necesidad de la disposición interior, sin la que no se puede participar en el banquete de bodas. Mediante esa parábola Jesús nos llama a la prontitud, a la vigilancia y al esfuerzo fervoroso en la espera del esposo. Solo 5 de las 10 vírgenes se habían cuidado de que sus lámparas estuviesen encendidas a la llegada del esposo. A las otras, por imprevisión, les faltó el aceite. Llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta, según Mateo capítulo 25 versículo 10. Es una alusión delicada, pero muy clara, a la suerte de quien no tiene la disposición interior adecuada para el encuentro con Dios, por tanto, carece de fervor y de perseverancia en la espera. Esa alusión, por consiguiente, se refiere al peligro de que le cierren la puerta en el rostro. Una vez más encontramos la llamada al sentido de responsabilidad frente a la vocación cristiana. 7. Volviendo de la parábola a la narración evangélica de los Hechos, debemos recordar el banquete de bodas que tuvo lugar en Caná de Galilea, confer Juan capítulo 2 versículos 1 al 11. Según el evangelista Juan,
En esa circunstancia Jesús hizo su primer milagro, es decir, el primer signo para demostrar su misión mesiánica. Es lícito interpretar ese hecho como un modo de dar a entender, indirectamente, que el esposo anunciado por los profetas estaba ya presente en medio de su pueblo, Israel. Todo el contexto de la ceremonia nupcial toma en este caso un significado especial. En particular, notemos que Jesús realiza su primer signo a petición de su madre. Conviene recordar aquí lo que hemos dicho en la catequesis anterior. María es el inicio y la figura de la Iglesia esposa de la nueva alianza. Concluyamos con aquellas palabras finales de la página de San Juan. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales. Y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos, según Juan capítulo 2 versículo 11. En ese así se afirma que el esposo está ya actuando. Y junto a él comienza a dibujarse la figura de la esposa de la nueva alianza, la Iglesia, presente en María y en los discípulos en el banquete nupcial. 19. La Iglesia, descrita por San Pablo como esposa 3. 1. En su carta a los Efesios escribe San Pablo: Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, según Efesios capítulo 5 versículo 25. Como se ve, San Pablo utiliza la analogía del amor nupcial, heredada de los profetas de la antigua alianza, que recogió en su predicación Juan Bautista y que Jesús también usó, como atestiguan los evangelios. Juan Bautista y los evangelios presentan a Cristo como esposo, lo hemos visto en la catequesis anterior. Esposo del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. En boca de Jesús y de su precursor, la analogía recibida de la antigua alianza servía para anunciar que había llegado el tiempo de su realización. Los acontecimientos pascuales le confirieron su pleno significado. Precisamente con referencia a estos eventos, el apóstol puede escribir en la carta a los Efesios que Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En estas palabras resuena un eco de los profetas, que en la antigua alianza habían usado esa analogía para hablar del amor nupcial de Dios hacia el pueblo elegido, Israel. Se encuentra en ellas, al menos de forma implícita, una referencia a la aplicación que Jesús había hecho a sí mismo, presentándose como esposo, tal como lo debieron decir los apóstoles a las primeras comunidades, en las que nacieron los evangelios. Asimismo, se descubre allí una profundización de la dimensión salvífica del amor de Cristo Jesús, que es al mismo tiempo nupcial y redentor. Cristo se entregó a sí mismo por la Iglesia, recuerda el apóstol. Catequesis del Papa Juan Pablo II, 18 de diciembre, 1991. -1208-03-. 2. Esto resulta aún más evidente si se considera que la carta a los Efesios coloca el amor nupcial de Cristo hacia la Iglesia en relación directa con el sacramento que une como esposos a un hombre y una mujer, consagrando su amor. En efecto, leemos: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, alusión al bautismo, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada, según Efesios capítulo 5 versículos 25 al 27. Un poco más adelante, el apóstol mismo subraya el gran misterio de la unión nupcial, porque la pone en relación con Cristo y la Iglesia, confere Efesios capítulo 5 versículo 32. Sus palabras, en su esencia, quieren significar que en el matrimonio y en el amor nupcial cristiano se refleja el amor nupcial del Redentor hacia la Iglesia, amor redentor, preñado de poder salvífico, operante en el misterio de la gracia con la que Cristo hace los miembros de su cuerpo partícipes de la vida nueva. 3. Por este motivo, al desarrollar su idea, el apóstol recurre al pasaje del Génesis que, hablando de la unión del hombre y la mujer, dice: los dos se harán una sola carne, según Efesios capítulo 5 versículo 31, Génesis capítulo 2 versículo 24.
Inspirándose en esta afirmación, el apóstol escribe: así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la Iglesia, según Efesios capítulo 5 versículos 28 al 29. Se puede decir que en el pensamiento de Pablo el amor nupcial entra en una ley de igualdad, que el hombre y la mujer realizan en Jesucristo, confer 1 Corintios capítulo 7 versículo 4. Menos 1208-04 menos. Con todo, cuando el apóstol constata, el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, el Salvador del cuerpo, según Efesios capítulo 5 versículo 23, queda superada la igualdad, la paridad interhumana, porque en el amor hay un orden. El amor del marido hacia la mujer es participación del amor de Cristo hacia la Iglesia. Ahora bien, Cristo, esposo de la Iglesia, ha sido el primero en el amor, porque ha realizado la salvación, confer Romanos capítulo 5 versículo 6, 1 Juan capítulo 4 versículo 19. Así, pues, Él es al mismo tiempo cabeza de la Iglesia, su cuerpo, que Él salva, alimenta y cuida con amor inefable. Esta relación entre cabeza y cuerpo no anula la reciprocidad nupcial, sino que la refuerza. Precisamente, la precedencia del Redentor con respecto a los redimidos, y, por tanto, con respecto a la Iglesia, es lo que hace posible esa reciprocidad nupcial, en virtud de la gracia que Cristo mismo concede. Esta es la esencia del misterio de la Iglesia como esposa de Cristo Redentor, verdad repetidamente testimoniada y enseñada por San Pablo. 4. El apóstol no es un testigo lejano o desinteresado, como si hablase o escribiese de forma académica o notarial. En sus cartas se muestra profundamente comprometido en la tarea de inculcar esta verdad. Como escribe a los Corintios: celoso estoy de vosotros con celos de Dios. Pues os tengo desposados con un solo esposo para presentaros cual casta virgen a Cristo, según 2 Corintios capítulo 11 versículo 2. En este texto, Pablo se presenta a sí mismo como el amigo del esposo, cuya gran preocupación consiste en favorecer la fidelidad perfecta de la esposa a la unión conyugal. En efecto, prosigue, temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad con Cristo, según 2 Corintios capítulo 11 versículo 3. Ese es el celo del apóstol. 5. También en la primera carta a los Corintios leemos la misma verdad de la carta a los Efesios y de la segunda carta a los mismos Corintios, que hemos citado más arriba. Escribe el apóstol: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y había de tomar yo los miembros de Cristo para hacerlos miembros de prostituta. De ningún modo, según 1 Corintios capítulo 6 versículo 15. También aquí es fácil advertir casi un eco de los profetas de la antigua alianza, que acusaban al pueblo de prostitución, especialmente por sus caídas en la idolatría. Los profetas hablaban de prostitución en sentido metafórico, para echar en cara cualquier culpa grave de infidelidad a la ley de Dios. San Pablo, en cambio, habla efectivamente de relaciones sexuales con prostitutas y las declara totalmente incompatibles con un auténtico cristiano. No es posible tomar los miembros de Cristo y hacerlos miembros de una prostituta. Pablo precisa, luego, un punto importante: mientras la relación de un hombre con una prostituta se realiza solo al nivel de la carne y, por ello, provoca un divorcio entre carne y espíritu, la unión con Cristo se lleva a cabo al nivel del espíritu y corresponde, por consiguiente, a todas las exigencias del amor auténtico. ¿O no sabéis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho: los dos se harán una sola carne. Mas el que se une al Señor, se hace un solo espíritu con él, según 1 Corintios capítulo 6 versículos 16 al 17. Menos 1208-05 menos.
Como se ve, la analogía usada por los profetas para condenar con tanta pasión la profanación, la traición del amor nupcial de Israel con su Dios, sirve aquí al apóstol para poner de relieve la unión con Cristo, que es la esencia de la nueva alianza, y para precisar las exigencias que implica para la conducta cristiana. Quien se une al Señor, forma con él un solo espíritu. 6. Era necesaria la experiencia de la Pascua de Cristo, era necesaria la experiencia de Pentecostés, para atribuir ese significado a la analogía del amor nupcial, heredada de los profetas. Pablo conocía esa doble experiencia de la comunidad primitiva, que había recibido de los discípulos no solo la instrucción, sino también la comunicación viva de ese misterio. Él había revivido y profundizado esa experiencia, y ahora, a su vez, se hacía apóstol de la misma con los fieles de Corinto, de Efeso y de todas las iglesias a las que escribía. Era una traducción sublime de su experiencia del carácter esponsal de la relación entre Cristo y la Iglesia. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis, según 1 Corintios capítulo 6 versículo 19. 7. Concluyamos también nosotros con esta constatación de fe, que nos hace desear esa hermosa experiencia. La Iglesia es la esposa de Cristo. Como esposa, pertenece a Él en virtud del Espíritu Santo que, sacando de los manantiales de la salvación, según Isaías capítulo 12 versículo 3, santifica a la Iglesia y le permite responder con amor al amor. 20. Dimensión histórica y proyección escatológica de la unión nupcial de la Iglesia con Cristo. 4. 1. El apóstol Pablo nos dijo que Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, según Efesios capítulo 5 versículo 25. Esta verdad fundamental de la eclesiología paulina, que se refiere al misterio del amor nupcial del Redentor hacia su Iglesia, queda recogida y confirmada en el Apocalipsis, en el que Juan habla de la esposa del Cordero. Ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero, según Apocalipsis capítulo 21 versículo 9. El autor ya anticipó la descripción de los preparativos. Han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero, según Apocalipsis capítulo 19 versículos 7 al 9. Así, pues, la imagen de las bodas y del banquete nupcial se repite también en este libro de carácter escatológico, en el que la Iglesia aparece representada en su forma celeste. Pero se trata de la misma Iglesia de la que habló Jesús al presentarse como su esposo, de la que habló el apóstol Pablo, al recordar la oblación de Cristo esposo por ella, y de la que habla ahora Juan como esposa por la que se inmoló el Cordero Cristo. La tierra y el cielo, el tiempo y la eternidad se funden en esta visión trascendente de la relación entre Cristo y la Iglesia. 2. El autor del Apocalipsis describe a la Iglesia esposa, ante todo, en una fase descendente como un don de lo alto. La esposa del Cordero, confer Apocalipsis capítulo 21 versículo 9, se presenta como la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, y tenía la gloria de Dios, según Apocalipsis capítulo 21 versículos 10 al 11, y como la nueva Jerusalén engalanada como una esposa ataviada para su esposo, según Apocalipsis capítulo 21 versículo 2. Si en la carta a los Efesios Pablo presenta a Cristo como Redentor que otorga los dones a la Iglesia esposa, en el Apocalipsis Juan asegura que la misma Iglesia esposa, la esposa del Cordero, recibe de él, como de su fuente, la santidad y la participación en la gloria de Dios. En el Apocalipsis predomina, por tanto, el aspecto descendente del misterio de la Iglesia, el don de lo alto, que no solo se manifiesta en su origen pascual y pentecostal, sino también en toda la peregrinación terrestre bajo el régimen de la fe. También Israel, el pueblo de la antigua alianza, peregrinaba, y su principal pecado consistió en traicionar esa fe, es decir,
en una infidelidad al Dios que lo había elegido y amado como a una esposa. Para la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, el compromiso de fidelidad es aún más fuerte y dura hasta el último día. Como leemos en el Concilio Vaticano II, la Iglesia es igualmente virgen, que guarda pura e íntegramente la fe prometida al esposo, y a imitación de la Madre de su Señor, por la virtud del Espíritu Santo, conserva virginalmente una fe íntegra, una esperanza sólida y una caridad sincera. Lumen Gentium, 64. La fe es el presupuesto fundamental del amor nupcial con el que la Iglesia prosigue la peregrinación comenzada por la Virgen María. 3. También el apóstol Pedro, que cerca de Cesarea de Filipo había profesado con respecto a Cristo una fe rebosante de amor, escribió en la primera carta a sus discípulos: Vosotros lo amáis, Cristo, sin haberle visto, creéis en él, aunque de momento no le veáis. Según 1 Pedro capítulo 1 versículo 8. Según el apóstol, la fe en Cristo no consiste solo en aceptar su verdad, es preciso referirse también a su persona, acogiéndola y amándola. En este sentido, de la fe deriva la fidelidad, y la fidelidad es la prueba del amor. En efecto, se trata de un amor que es suscitado por Cristo y que, a través de él, alcanza a Dios para amado con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, como dice el primero y el mayor de los mandamientos de la ley antigua, confer Deuteronomio capítulo 6 versículo 5, confirmado y corroborado por Jesús mismo, confer por ejemplo, Marcos capítulo 12, versículos 28 al 30. 4. En virtud de este amor, aprendido de Cristo y los apóstoles, la Iglesia es la esposa que guarda pura e íntegramente la fe prometida al esposo. Lumen Gentium, 64. Guiada por el Espíritu Santo y movida por el poder que de él recibe, la Iglesia no puede separarse de su esposo. No puede caer en la infidelidad. Jesucristo mismo, al dar a la Iglesia su Espíritu, estableció ese vínculo indisoluble. No podemos menos de notar aquí, con el concilio, que esa imagen de la Iglesia unida indisolublemente a Cristo, su esposo, encuentra una expresión particular en las personas vinculadas a él por los santos votos, es decir, en los religiosos y religiosas, y en general en las almas consagradas. Por eso ocupan un lugar esencial en la vida de la Iglesia. Confer Lumen Gentium, 44. Menos 1208-07 menos. 5. Ahora bien, la Iglesia es una sociedad que encierra en su seno también a pecadores. El Concilio, plenamente consciente de esa verdad, escribe: la Iglesia encierra en su propio seno a pecadores, y siendo al mismo tiempo santa y necesitada de purificación, avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación. Lumen Gentium, 8. Dado que la Iglesia trata de vivir en la verdad, vive sin duda en la verdad de la redención obrada por Cristo, pero vive también con la conciencia de que sus hijos son pecadores. Y, efectivamente, en medio de las tentaciones y tribulaciones de su camino histórico, se ve confortada con el poder de la gracia de Dios, que le ha sido prometida para que no desfallezca de la fidelidad perfecta por la debilidad de la carne, antes, al contrario, persevere como esposa digna de su Señor y, bajo la acción del Espíritu Santo, no cese de renovarse hasta que por la cruz llegue a aquella luz que no conoce ocaso. Lumen Gentium, 9. De este modo, la imagen que el Apocalipsis nos ofrece de la ciudad santa, que desciende del cielo, se realiza constantemente en la Iglesia como imagen de un pueblo en camino. 6. Pero, por este camino, la Iglesia avanza hacia la meta escatológica, hacia la plena realización de las bodas con el Cristo descrito por el Apocalipsis, hacia la fase final de su historia. Como leemos en la Constitución Conciliar Lumen Gentium, mientras la Iglesia camina, peregrinatur, en esta tierra lejos del Señor, confer 2 Corintios capítulo 5 versículo 6, se considera como en destierro, buscando y saboreando las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios.
donde la vida de la Iglesia está escondida con Cristo en Dios hasta que aparezca con su esposo en la gloria. Confer Colosenses capítulo 3 versículos 1 al 4, Lumen Gentium, 6. La peregrinación de la Iglesia en la tierra es, pues, un camino lleno de esperanza, que encuentra una expresión sintética en las palabras del Apocalipsis. El Espíritu y la esposa dicen, ven, según Apocalipsis capítulo 22 versículo 17. Este contexto confirma, al parecer, en la última página del Nuevo Testamento, que la Iglesia es la esposa de Cristo. 7. A esta luz entendemos mejor lo que dice el concilio. La Iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Confer San Agustín, de Civitate Dei, acerca de la ciudad de Dios, 18, 52, 2, pl 41, 614, anunciando la cruz del Señor hasta que venga. Confer 1 Corintios capítulo 11 versículo 26. Está fortalecida, con la virtud del Señor resucitado, para triunfar con paciencia y caridad de sus aflicciones y dificultades, tanto internas como externas, y revelar al mundo fielmente su misterio, aunque sea entre penumbras, hasta que se manifieste en todo el esplendor al final de los tiempos. Lumen Gentium, 8. En ese sentido, el Espíritu y la esposa dicen, ven. 12º grado, Escuela de Pastoral, Lección 8, fin.